Vamos a poner acá pin. Entonces tenemos U, G, C, U, A, así se va a ir sintetizando. U, C, A. Y esta sería U. No es cierto. Me estoy equivocando. Estas no son U, son T's. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto sería DNA. DNA, no quiero. Este es mi DNA de polaridad, ¿qué? Negativa. Negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora aquí tenemos un pequeño problema que va a resolver muy fácilmente la transcriptasa. Mi problema es que ahora ya tengo un dúplex, ¿no? Esto tengo una doble cadena que es RNA, DNA. Entonces lo que hace la retrotranscriptasa es degradar el RNA. Y solamente se queda con el DNA de cadena negativa. Y a partir de ese DNA de cadena negativa, pues va a empezar a sintetizar el complementario. Si esta es cadena negativa, este es... Lo vamos a poner en negro porque en negro se ve bien. Este es 3' y este es 5'. Y entonces me va a empezar a sintetizar el DNA complementario, que es el positivo, y va a empezar de acá para acá. Entonces aquí vamos a tener A, lo voy a poner un poquito más grande, AT, G, A, T, T, A, G, C, A. Este es el positivo. Y ahora sí ya tengo mi DNA de doble cadena. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí. Pero ahora en realidad lo que yo necesito son los mensajeros. ¿Cuál va a ser mi cadena molde para ese mensajero? El mensajero también se tiene que sintetizar en esta dirección, que es de 5 a 3. Entonces, esta cadena, la de 3 a 5, es la que es el molde para el mensajero. Y entonces esto se abre. Y a partir de esta vamos a empezar a sintetizar el mensajero en esta dirección. Y entonces aquí empiezo U. No es cierto, la T me da A, U, G, A, U, G. No. U. Me hago bolas. A, U, A, G, C, A. Bueno, borré el inicial, pero esta es la misma secuencia que teníamos de mi RNA mensajero inicial, de mi RNA positivo inicial. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál fue la molde? La de polaridad negativa. La de polaridad negativa es el molde para sintetizar mi mensajero. Efectivamente. Ese es el molde que voy a tener para sintetizar mi mensajero. Ok, muchas gracias. Entonces, en este caso específico de los virus de RNA que utilizan la retrotranscripción para sintetizar los mensajeros, ¿cuál sería el intermediario? ¿El DNA de polaridad negativa? Pues básicamente más bien el DNA de doble cadena, ¿no? Aunque si bien esta es la que se toma como molde, recuerden que en realidad también la RNA polimerasa celular, porque eso es importante hacerlo notar. Esta síntesis de este mensajero la hace la RNA polimerasa celular. Entonces, si bien el molde es esta, pero en realidad la RNA polimerasa no actúa sobre DNAs de una sola cadena. Siempre tiene que estar la doble cadena para que pues ya entonces ahí se meta, se abre y empieza a sintetizar. Entonces aquí el intermediario
es en realidad pues el DNA de doble cadena. Aunque solamente esta se ocupe como molde. O sea, de todos modos, si tuviéramos esta, que era lo que teníamos en un inicio, ¿no? Por ejemplo, este híbrido RNA-DNA, eso no le sirve porque eso de todos modos la RNA polimerasa no lo va a reconocer. ¿Sí me explico? Pero además otra cosa que ya lo iremos viendo cuando veamos los ciclos de multiplicación viral, es que también los dúplex de RNA-DNA pues no se pueden meter ni siquiera al núcleo, o sea, ni siquiera pueden encontrar a la RNA polimerasa, ¿no? Para que se pueda meter al núcleo tiene que ser DNA de doble cadena y además se tiene que integrar al genoma de la célula. Entonces, son toda una serie de pasos que se van a seguir, ¿no? Para realmente llegar a la producción aquí de los RNAs. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, No. vamos a... No, mi hijo dice que no. Mi hijo siempre dice que no vamos bien. No dije no. ¿No dices que no? No dije no, dije no. Ya nada más vamos a hacer un resumen de todos estos pasos de la síntesis de proteínas. Porque pues decíamos, ¿no? Son sumamente importantes, incluso la clasificación de Baltimore pues se basa en eso. Y pues más que decir que pues Baltimore es el importante, pues lo importante es justamente pues llegar a estos mensajeros, ¿no? Y entonces ya nada más a modo de resumen vamos a ver que cuando nosotros tenemos un genoma, o bueno, el virus tiene un genoma, mejor dicho, nosotros no. Cuando el virus tiene un genoma de DNA, lo vemos aquí de doble cadena, ¿quién va a sintetizar los mensajeros? La DNA polimerasa, ¿no? ¿Qué? Sí. RNA polimerasa, ¿no? La RNA polimerasa celular y lo único que va a hacer es aquí de este DNA que ya está de doble cadena, se va a tomar como molde la cadena de 3 a 5 y entonces se va a producir mi mensajero. Ese es el grupo 1 de Baltimore. Ahora tengo el grupo 2 de Baltimore. El grupo 2 de Baltimore era DNA de polaridad positiva, o sea, de la cadena 5 a 3. ¿Qué tiene que suceder para que se sinteticen los mensajeros? Como decíamos, esta pues para empezar, esta no es la cadena, esta que me va a servir de molde, pero pues además la RNA polimerasa pues ni siquiera me va a reconocer esta simple cadena. Entonces se tiene que sintetizar la complementaria, se tiene que hacer mi DNA de doble cadena y ahora sí que ya tengo mi DNA de doble cadena. Esto sí me va a servir de molde para sintetizar los mensajeros. Igual lo va a hacer la RNA polimerasa celular. Entonces, ese es el grupo 2 de Baltimore. Después sigue el grupo 3, que son RNAs de doble cadena. Aquí en los RNAs de doble cadena, lo que va a suceder es que la cadena de polaridad negativa, o sea, la que va de 3 a 5, me sirve como molde para sintetizar los mensajeros que van de 5 a 3, ¿sí? Y que son de polaridad positiva. Sí, profe. Después viene el grupo 4. Este grupo 4 son RNA de polaridad positiva. Y si bien estos ya pueden funcionar como mensajeros, pero pues sería muy poco eficiente tener un solo mensajero, ¿no? Que me esté dirigiendo la síntesis de proteínas. Entonces lo que voy a hacer es sintetizar más mensajeros. Y pues obviamente esta cadena que va de 3 a 5 no me va a servir de molde. Digo, de 5 a 3. Entonces tengo que sintetizar la negativa que va de 3 a 5. Esa sí me va a servir de molde para los mensajeros.
Esta cadena, como no forma parte de la estructura del virus, Are you ready? pues se llama intermediario. Ujú. Entonces, para sintetizar mensajeros de RNA positivo a partir de RNA positivo, en realidad tengo que, pues, sintetizar mi mensajero primero, mi intermediario. Ay, Are you ready, mamá? ujú. Bueno, ese es el grupo 4. El grupo 5 son RNAs negativos. Este RNA negativo ya me sirve directamente como molde para sintetizar a partir de él mis RNAs positivos. Ujú. Porque pues este va de 3 a 5 y pues mi mensajero va de 5 a 3, entonces este ya me sirve de molde. Y pues por último tenemos el grupo 6 de Baltimore, que son RNAs de polaridad positiva, que pues uno podría pensar que son iguales que estos, pero no. Lo que hacen estos es sintetizar a partir de esta cadena positiva que va de 5 a 3, se sintetiza la cadena complementaria de DNA que va de 3 a 5. Uh-huh. Aquí se forma un dúplex, ¿no? Se elimina este RNA para que ya nada más nos quede el DNA solito y entonces ahora sí a partir de este DNA de polaridad negativa se va a sintetizar mi DNA de doble cadena y pues entonces ya a partir de ese DNA de doble cadena pues vamos a sintetizar a mis RNAs. ¿Sí? Sí, profesora. Ya Entonces quedó. en realidad está sencillo, ¿no? Yo creo que lo único que no se les debe de olvidar es que tanto los RNAs como los DNAs no cambian de polaridad. O sea, no nada más es de que voltees el DNA y ya se hizo de 3 a 5. O sea, no se convierten. Me sirven, uno me sirve de molde para el otro. El positivo me va a servir de molde para el negativo y el negativo para el positivo. Eso siempre va a ser así. Uh-huh. Entonces, no es que se cambien de polaridad, ni mucho menos se conviertan. No, me sirven de molde para. Uh-huh. Y entonces, pues siempre necesito el molde complementario. Uh-huh. Simplemente del positivo no puedo hacer más positivos si no paso por el negativo antes. Uh-huh. Y viceversa. Del negativo no puedo hacer más positivos. Del negativo no puedo hacer más negativos si no paso por el positivo. Uh-huh. Bueno, hasta acá vamos bien. Sí, profe, vamos bien. ¿No hay dudas? Bueno, porque pues entonces si no hay dudas, vamos a pasar a la otra parte, que es la replicación del genoma. Uh-huh. Y entonces, bueno, no sé si en este momento podemos hacer este ejercicio. Que también por equipo, ustedes analicen cómo es que se van a replicar los genomas. O sea, el principio es exactamente el mismo que seguíamos aquí, que pues tenemos que pasar que de una cadena positiva vamos a sintetizar la negativa y que a partir de la negativa pues tenemos que sintetizar la positiva. Uh-huh. Entonces, pues en este momento me gustaría que pues por equipos lo discutan. Uh-huh. Pero más que buscarlo, o sea, no quiero que lo busquen en internet, cómo se haría. Quiero que ustedes lo vayan haciendo, que ustedes hagan como hicimos aquí, con una secuencia, o sea, que ustedes pongan una secuencia hipotética, pues obviamente la que quieran, uh-huh, y que con esa secuencia vayan viendo cómo es que voy a sintetizar más RNAs positivos, más RNAs negativos, cómo voy a sintetizar más RNAs de doble cadena, etcétera. ¿Sí? Entonces, nos vamos a dar, ¿qué les gusta? ¿Media hora para ello? Sí, profe. Bueno, déjenme hacer las sesiones. Me manda un poquito. Es tuyo. Sí, sí. Sí, es tuyo. Es tuyo. Es que es tuyo. 6.
Aparte puedes comer galletas, comida, también carne, también papas, todo que te va en la mañana te va a traer un ejercicio, un ecoleche, así te van a quedar. Papi, un pato de cal. Papi, llegado un pato de cal. Nena, vamos de conviting. Vamos, Teddy. Tommy. Bueno, ya estoy en las sesiones. Déjenme ver cómo vamos a distribuir esto de los equipos. Y creo que no tengo acá mi hoja de los equipos. Me borra todo. Me hizo todo. Los dinovirus, por favor. Sí había dinovirus, ¿verdad, Kim? Los dinovirus van a ser el RNA positivo. Ajá. Virus del mal, RNA negativo. ¿Qué equipo quiere hacer el RNA de doble cadena? Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Me pueden decir su nombre? Bueno, más bien para que todos sepan. Soy Marco. El equipo de Marco, ajá, va a ser RNA de doble cadena. ¿Qué otro equipo? Wow, volado todo. Para que haga RNA de cadena positiva, pero pasando por retrotranscriptasa. Mami, mira que tú estás haciendo. ¿Ya el equipo de Juan David ya tiene? Mira. Sí, mi amor. Ah, sí, estoy con Marco. Ajá, de Merari. Ouch. No, todavía no tenemos, profesora. Ah, pues eso les toca. El equipo de Merari, por favor. RNA pasando por transcriptasa. Erika, Fernanda, ¿ya tienen tema? Creo que no. ¿No? Entonces ustedes hacen DNA de doble cadena y el equipo que falta, DNA de cadena sencilla. No, pero Merari está con... Ajá. O sea, Erika y Merari. Ah, Erika y Merari están juntas. Entonces, ¿qué equipo faltaba? Creo que el mío, profesora. Jacqueline, ¿no tienen tema? Bueno, Jacqueline, el equipo de Jacqueline Alegría va a ser el DNA de cadena doble y los otros, los que faltan, pónganse nombre, ¿no? Porfis, en su equipo para que sea más fácil. Y así por nombre yo les asigno. Ajá. Sí, profe. Ahorita los que faltan de ponerse nombre. Creo que ahora sí ya todo el mundo tiene tema, ¿no? Entonces son las 10:35 a las 11. A las 11:05 cerramos las sesiones. I want to night. I want to night. Tengo cariño. Profesora, ¿Sí? ¿Qué pasa? tengo una duda. Sí. Estoy en el equipo de Marco, pero ya no supe qué parte nos tocaba para hablar de la replicación del genoma. RNA de doble cadena. Mami, un pece. Ok, gracias.
hacer un lena. Tú haces un hermanito. Vamos a empezar, creo yo, con lo más fácil, que es cómo se replican los virus de DNA. ¿No? A ver, entonces al equipo que le tocaron los virus de DNA, de doble cadena primero. Profa, lo teníamos en una pizarra de Zoom, pero creo que al pasarnos a esta ya se salió y creo que ya se perdió. Híjole. Sí, eso puede ser. La verdad es que no sé esto de las pizarras de Zoom cómo funcione. Ups. Voy a hacer. No, en cuestión de las pizarras, siempre que dejas de compartir o te pasas a las reuniones generales, ya se borran. Uy. Entonces, para que ya no vuelvan a hacer eso. Entonces, ¿podemos pasar al final? Le tomé captura de pantalla. Si quieren, la comparto. Ah, ok. Pero un momento, por favor. ¿Ya se ve? Sí, ahí está. Bueno, para los virus de DNA de doble cadena, el procedimiento para replicación va a ser igual al que conocemos en una célula, bueno, al que ya hemos visto anteriormente, ya que el virus va a utilizar la maquinaria de la célula hospedera para poder realizar la replicación. Entonces, aquí en esta parte nosotros colocamos una secuencia inventada y posteriormente la helicasa va a abrir las dos cadenas. Bueno, esto es una explicación de forma muy general. Va a abrir las dos cadenas y va a ver transcripción en sentido 5', 3' por la DNA polimerasa. Y ¿qué pasó? Y en la en la cadena que va retrasada, va a haber generación de fragmentos de Okazaki, los cuales posteriormente van a ser unidos por la DNA ligasa. Y entonces se va a formar el RNA mensajero y posteriormente va a pasar a la síntesis de proteínas. Y ya. Muy bien, ¿sí queda claro? Mami, mira. Ya Déjalo. ya ponelo. Sí, Sí, profe. Sí, entonces eso está muy, muy simple, ¿no? En la replicación del DNA, simplemente una cadena sirve de molde para la cadena complementaria y ya está. Obviamente, pues la cadena de la retrasada, pues se va a ir formando los fragmentos de Okazaki, pero pues si no, no tiene mayor complicación. Ujú. Sí.
¿Qué enzimas son las encargadas de hacer todo esto, de la replicación del DNA? Ahorita también traten de ya pasamos la parte de los mensajeros, entonces pues esa parte ya. Ahorita solamente nos concentramos en la replicación del genoma. Oye. Espera, no le muevas nada. Pues tiene que tener una helicasa, como ya lo habíamos dicho. Estoy viendo mis apuntes de semestres pasados. Una tepeasa, una iniciasa, primasa o cebasa, que es lo mismo. Y creo que son las enzimas que usa en la replicación. Ajá. Sí, exactamente, sí tengo mi micrófono, sí. No. Sí, necesitamos pues todas las proteínas involucradas en la síntesis del DNA, helicasas, girasas, proteínas de unión a cadena sencilla. Ujú. Y entonces, ¿quién nos va a proporcionar esas enzimas? ¿La célula? La célula huésped. Puede ser que sea la célula huésped. Ujú. O puede ser que sea el mismo virus. Puede ser que en virus más grandes de DNA, ellos codifican para sus propias proteínas para hacer su replicación. Ujú. Entonces, pues ahí podemos tener esos dos tipos. En el caso de que el virus no lleve la información genética para todas estas enzimas, ¿cuál es la condición que tendría que tener la célula? ¿En qué momento de su vida la célula puede sintetizar estas proteínas? Va a estar ¿Podría ser sintetizando todo el la tiempo. fase G2? ¿Podría ser en la fase G2 o cuando ya está a punto de dividirse? ¿Sí están todos de acuerdo? Oigan, pintan en el otro. ¿No sería en la fase S cuando ocurre la replicación del genoma de la célula? Exactamente, más bien es en la fase S. Acuérdense que en la fase de mitosis, si bien todavía puede haber algunas enzimas de síntesis del DNA, pero ya no se están produciendo de forma importante, ya más bien la célula se está preparando para la mitosis. Ujú. En donde sí se está dando toda la síntesis activa de estas proteínas, justo cuando va a terminar la fase G1 y va a entrar a la fase S. Y pues en la fase S, pues obviamente hay un montón de proteínas involucradas en la síntesis del DNA. Ujú. Entonces aquí es muy importante pues que estos virus se encuentren en una célula, ¿no? Que está en fase S. Ujú. Vamos a ver qué estrategia de replicación siguen los virus de DNA de una sola cadena. ¿Sí lo pueden observar ya? Sí, ¿sí me escucho? Sí, te escucho. Bueno, de los de DNA de una cadena, primero pues van a sintetizar su DNA complementario. Esto se hace por la acción de una DNA polimerasa. Esta DNA polimerasa va a ser dependiente de DNA. Como tal, pues uno de los métodos que pueden utilizar para la replicación puede ser el modelo del círculo rotador, en donde la síntesis va a comenzar con el corte de una cadena en un lugar llamado el origen de replicación. El extremo 5' se va a comenzar a alejar, aquí como se observa en esta figurita, y se va a permitir la adición de los
de los nucleótidos en el extremo 3' libre, aquí se observa, que pues estos van a tomar como molde pues la cadena complementaria. Mientras esto ocurre, pues el extremo 5' de la cadena que se cortó se va a comenzar a desplegar como una cadena libre de mayor tamaño cada vez más. Y pues cuando toda esta cadena ya se ha desplegado, el extremo 3' se disocia de esta cadena complementaria y pues posteriormente se ligan. Lo que aquí pues me quedó un poquito de duda es que si esto puede utilizar, bueno, si necesariamente el DNA de una sola cadena pasa por este método o bien puedes quedarse lineal y simplemente pues comenzar a, bueno, seguir el mismo, la misma secuencia, ¿no? Que a partir de el extremo, bueno, sí, comienza esta secuencia, ¿no? Comienza la DNA polimerasa a colocar pues la cadena complementaria, ¿no? Sí, pues podría quedarse libre o podría hacerse circular. La ventaja de que esto sea circular es que eliminas los extremos del genoma. ¿Qué quiero decir con que se eliminan los extremos del genoma? Ustedes saben que, por ejemplo, un problema para las células eucariotas es pues la síntesis de los extremos. Si ustedes ponen un primer, acuérdense además que la replicación por DNAs siempre va a empezar con primers. Los primers son, además de naturaleza de RNA, ¿sí se acuerdan? Se pone un primer en un extremo, un primer en otro extremo y de ahí se empieza a sintetizar. Obviamente cuando es una sola cadena, pues sería de un extremo, ¿no? Y sintetizas hasta el final de la otra. Pero ese primer extremo, como la DNA polimerasa no puede sintetizar de cero, ese extremo se perdería. ¿Sí me van siguiendo? ¿Por qué se perdería ese extremo? Madre mía. ¿Sí o no? No, Hola, hola. ¿No? no lo puedes repetir. Sí, déjame ponerlo en dibujo. Espera, mamá. Pues tú aquí tienes el tuyo abajo. No, el mío es para la clase. Con mis críos acá. Vamos a ver. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Vamos a acercarnos un poco más. Profe. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos una secuencia de DNA que es DNA pues, de una sola cadena, ¿no? Que va de 5 a 3. Sí, pero... Y entonces, si esto le ponemos una secuencia, vamos a ver que es, no sé qué les gusta. A, T, G, C, G, G, A, C, G, G, A. Entonces, ese sería mi 5 a 3. Yo tengo que sintetizar primero la complementaria, ¿cierto? La complementaria que es de 3 a 5. Y en realidad yo estoy empezando de este extremo. Si esto va de 5 a 3, mi síntesis empieza así. Y entonces aquí voy a tener T, aunque es verde sí se ve, casi no se ve. Mejor lo ponemos todo en negro para que no tengamos problemas de visibilidad.
Entonces tenemos T, pero además acuérdense que aquí empieza una primasa. Y entonces ese sí lo voy a poner en morado. Vamos a poner 3 nada más. Tenemos la T, la G. Y esta también era G. Entonces lo dejamos en C. Entonces ese es mi primer, ¿sí? Y entonces ya después viene la DNA polimerasa y me empieza a hacer G, T, C, C, G, C, A, T. Después esto se tiene que borrar, porque acuérdense que es un RNA. La primasa pues me sintetiza RNA. Y esto se tiene que eliminar. Pero aquí están de acuerdo que este es el extremo OH y este es el extremo fosfato. ¿Quién me puede rellenar ese hueco? ¿La DNA pol? No. No, porque la RNA pol puede empezar a sintetizar de OHs hacia adelante, pero nunca de fosfatos para atrás. Eso en la célula huésped lo hacen las telomerasas. Las telomerasas son enzimas que sí pueden rellenar estos huecos. Pero van a ser pues secuencias especiales, ¿no? Que van a tener en el extremo pues los cromosomas, pero los virus no lo tienen. Entonces este virus se quedaría incompleto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo completo o tomo este molde? Porque ahora este es mi molde, ¿no? Mi intermediario. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tomo este molde? Pues me sintetiza en esta dirección, ¿no? Acá, de 5 a 3. Me empezaría a sintetizar pero aquí también me va a sintetizar un primer, ¿no? Me va a empezar a sintetizar A, T, G, y después me sintetiza C, G, G, A, C, y ahí se para porque ya no tuvo más. Obviamente aquí en esta secuencia tan pequeñita, pues dices, híjole, ya me quedé nada más con esta parte, ¿no? Pero imagínense que eso le pasa a un virus. Porque además esto también, como es un primer, después se borra. No, pues este virus ya se arruinó, ¿están de acuerdo? Porque está perdiendo aquí esta parte y está perdiendo esta parte. ¿Sí me explico cuál es el problema que tienen estos virus? Sí, profe. Ahora, si yo esto lo hago circular, esta línea ahora es un círculo, ya no va a tener fin. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque empezaría aquí mi A, T, G, C, G, G, A, G, G, A. Bueno, me quedó muy largo, ¿no? Pero bueno, ahí le metemos más, ¿no? Entonces aquí empezó en 5 y aquí terminó en 3. Pero entonces esto ya no va a tener fin cuando se circulariza. Cuando yo aquí hago el complementario, pues lo hago complementario de todo esto. Si esto lo abro y empiezo a sintetizar de acá para acá, ¡tarán! Eliminé los extremos. ¿Ya se dieron cuenta de la ventaja de hacerlo en círculo? Sí, profe. Ajá. Entonces, por eso de hecho también, sí, mi amor, por eso también de hecho las bacterias siguen esta metodología o esta forma de replicar en círculo rotatorio, porque al cerrar esto te eliminas los extremos y aquí ya no, o sea, sí puedes a lo mejor empezar aquí una primasa, pero se va a seguir y cuando llegue acá te completa esto la DNA polimerasa. Eso sí lo puede hacer la DNA polimerasa, pero la DNA polimerasa solamente puede empezar a sintetizar del OH. Acuérdense, no sé si se ve. Bueno, aquí tengo mi dibujito.
este es mi azúcar y esta es mi base nitrogenada. Y aquí está la parte del fosfato. Bueno, justo este dibujo no lo tiene. La parte del fosfato y la parte del OH. Acuérdense que el fosfato va a atacar nucleofílicamente a este. Y aquí es donde se va a formar el enlace. Entonces, esa es la forma en que esto solamente puede ir creciendo. Bueno, se ve muy, muy chiquitín, pero yo espero que sí se vea, que simplemente donde tienes aquí el OH, va a empezar otro fosfato. Y va a seguir, o sea, no hay forma de que acá se meta otro. La única dirección para la que puede crecer es hacia el OH. Por eso ese es el problema que nosotros tenemos aquí en la síntesis del DNA, que si nosotros aquí no tenemos un OH libre, o aquí en este lado no puede crecer para el otro lado, solamente puede crecer para el lado del OH. ¿Sí? Y entonces el complementario va a crecer de esta manera. Va a crecer así y va a ir creciendo hacia el otro lado. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, pues sí, esa es la ventaja de hacerlo en círculo. Sí se puede hacer lineal, pero si lo hacemos lineal, pues va a perder algunos nucleótidos. Bueno, vamos a seguir. Si se hacen lineal, pues los virus van a tener también ciertas estrategias para no perder nucleótidos. Después ya lo vamos a ver cuando hablemos de ejemplos de virus. Pero de hecho la gran mayoría justamente siguen esta parte de circularizarse para que no pierdan nucleótidos. Bueno, si ya nos queda un poquito más claro de por qué tiene ventajas hacerlo de forma circular, aunque sí se puede hacer lineal, pues vamos a seguir ahora con los virus de RNA. ¿Cómo es que hacen su replicación los virus de RNA de doble cadena? Bueno, como nosotros nos tocó y de igual manera el RNA de doble cadena, en esta imagen que habíamos encontrado la clase pasada, vimos que tanto la replicación como la traducción se hace a través del RNA mensajero, que se sintetiza por una RNA polimerasa. Y entonces esta cadena de RNA mensajero de polaridad positiva se puede replicar mediante una RNA polimerasa de doble cadena. Y así se vuelve a sintetizar la RNA, la doble cadena de RNA, usando como molde esta cadena de RNA mensajero de polaridad positiva. Sí, muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Tú no tienes dudas? Mi hija dice que no. No, yo dije que sí tiene dudas por dije yo. Está fácil, ¿no? Ahora aquí lo que sí sucede, a diferencia de los DNAs, los RNA sí se pueden empezar a sintetizar de novo. Es decir, pues sí pueden empezar como del RNA, del nucleótido número 1, ¿no? Aunque pues obviamente pues van a tener ciertas estrategias que también ya vamos a ver. No es tan simple, ¿no? No todas las RNAs polimerasas dependientes de RNA lo hacen, pero algunas sí. Pero bueno, aquí la cuestión es que si ustedes ya tienen dos cadenas, la cadena negativa pues te sirve de molde para la positiva y la positiva para la negativa. Pero aquí generalmente lo que ocurre primero es que sí llevan un orden.
La negativa primero va a servirme de molde para la positiva, que además eran los RNAs mensajeros. Y esos a su vez después me van a servir de molde para la cadena negativa. Entonces ese es el orden. La negativa me sirve para la positiva. Una vez que se sintetizan muchas positivas, estas positivas me sirven para la cadena negativa. Y entonces ya tengo la doble cadena. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí. Este está muy sencillito, ¿no? En realidad, porque pues ya tienes los dos. Las dos cadenas, pues simplemente una te sirve de molde para la otra. Nada más recuerden que la enzima que hace esto es una RNA polimerasa dependiente de RNA. No puede ser la polimerasa celular. Entonces, el virus, ¿qué tiene que hacer para garantizar que vaya bueno, que se dé esta replicación de su genoma? Tendría que él tener esta RNA polimerasa, ¿no? Para poder replicarse. Así es, tiene que ya llevar esta RNA polimerasa en su estructura. Ajá. ¿Por qué? Porque estos RNAs una vez que entran a la célula van juntos, van pegados. Tampoco hay enzimas en la célula que digan, mira, un RNA de doble cadena. Hay que despegarlo para que el mensajero vaya a los ribosomas, ¿no? Entonces tiene que ya ir esta RNA polimerasa más bien para que en lugar de despegarme estos y que uno, decíamos la clase pasada, pues también sería muy poco eficiente, ¿no? Que si aquí llevo dos cadenas, una la mande yo a la síntesis de proteínas y luego ¿qué hago, no? Nada más con una cadena. Entonces más bien lo que hace este virus es que a partir de la negativa empieza a sintetizar muchas positivas, las manda sí a la traducción, pero también algunas de estas las va a tomar como molde. Entonces aquí ya tiene que llevar su RNA polimerasa sintetizada y toda la cosa para que ya esté lista para empezarme a sintetizar estos mensajeros. Ya cuando tengo los mensajeros, pues obviamente aquí puedo dar la traducción y puedo sintetizar más RNAs polimerasas. Entonces, pues ya tendría yo más copias tanto de los positivos como de las RNA polimerasas y entonces sí ya puedo llevar a cabo la síntesis de las negativas. Entonces, bueno, si ya no hay duda de esta parte, vamos a ver ahora cómo lo hacen los virus de RNA de polaridad positiva, por favor. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí. En este caso tenemos un virus de RNA de polaridad positiva que va de 5' a 3' y ejemplificamos su secuencia con esta pequeña secuencia. Y para su replicación necesitamos una copia de su cadena complementaria. Entonces, por medio de una RNA polimerasa, obtenemos su cadena complementaria que va de 3' a 5', y esta, como bien mencionamos, nos va a servir como una cadena molde para sacar a la copia del RNA positivo, que es el original. Para esto necesitamos una segunda RNA polimerasa y ya tenemos la copia de del RNA positivo del genoma del virus. Y ya. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿No? Pues está muy sencillo, ¿no? Aquí lo único que tiene que suceder es que a partir del RNA positivo se sintetiza el RNA negativo y el RNA negativo ahora nos va a servir de molde pues para un montón de copias del RNA positivo. Entonces aquí, ¿cuál sería el intermediario de la replicación?
El RNA El RNA negativo, exactamente. Ujú. Aquí, como decíamos, definimos o decimos que es un intermediario porque aunque no nos sirve, digamos, para otra cosa, no tiene un papel en pues que digas, pues este se va a traducir o algo, nos sirve como molde, efectivamente. Bueno, pues entonces creo que ese también es todo muy fácil, ya está. Ahora, por favor, ¿cómo le hacen los virus de RNA de polaridad negativa para replicar su genoma? Para el caso de los virus con RNA de polaridad negativa, bueno, consideramos que es algo muy similar al ejemplo anterior, en el que a partir de esta cadena, con ayuda de una RNA polimerasa dependiente de RNA, se va a empezar a sintetizar una cadena de RNA con polaridad positiva que nos va a servir como cadena molde, para la cual otra RNA polimerasa igual dependiente de RNA va a sintetizar la cadena de RNA con polaridad negativa. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Este también está fácil, ¿no? Aquí simplemente, ahora el negativo nos sirve de copia para el positivo. Y aquí en este caso, pues el positivo después nos va a servir de molde. Perdón, hace rato dije copia, nos sirve de molde. O sea, el negativo nos sirve de molde para el positivo y el positivo nos va a servir de molde para sintetizar más negativos. Entonces, aquí a diferencia del anterior, en el ejemplo anterior, cuando teníamos RNA de polaridad positiva, ahí no necesita llevar su polimerasa. ¿Por qué no necesita llevar su polimerasa? Porque utiliza la polimerasa que tiene la célula. No. Acuérdense que la célula no tiene RNAs polimerasas dependientes de RNA. Pero ¿por qué no necesita llevarla un RNA de polaridad positiva? Pues porque ya es un RNA mensajero. Y ese RNA mensajero puede irse directamente a la traducción y en la traducción se va a sintetizar esa polimerasa. ¿Qué es lo que pasa con este RNA negativo? ¿Ese se puede ir a la traducción directamente? No. No, este no se puede ir directamente a la traducción. Ajá. Entonces, este sí necesitas llevar su RNA polimerasa, que bueno, aquí sus compañeros la pusieron, bueno, quiero pensar que es esta bolita o este semicírculo negro. Y si no, pues ahorita lo representamos así. Ajá. Esa polimerasa ya tiene que ir ahí pegada. ¿Por qué? Porque lo primero que necesita hacer este virus es sintetizar RNAs positivos. RNAs positivos que le pueden servir como mensajeros, pero RNAs positivos que también le pueden servir como molde para su multiplicación, que es el RNA negativo.
Entonces, este virus sí ya tiene que llevar su, así como decíamos hace ratito de este RNA de doble cadena, este sí tiene que llevar también su polimerasa como parte de su estructura. ¿Sí? Sí vamos todos en el mismo camino, en la misma onda. Sí, profe. Sí, profe. Y pues ya aquí ya es muy sencillo, ¿no? La cuestión de las secuencias, pues ya nada más si tienes la negativa, esta te sirve de molde para la positiva y la positiva a su vez para sintetizar más negativas. Aquí, ¿cuál sería el intermediario de replicación? No, esto no lo vayas a tirar. El RNA de 5'3. Ajá, exactamente. Aquí mi intermediario, el intermediario de replicación es el RNA positivo. Ten tu botella. Muy bien. Entonces creo que vamos entendiendo esta parte. Y pues bueno, ya nada más nos falta, si mis cuentas no me fallan, nada más nos falta hablar de cómo se replican los virus de RNA de polaridad positiva, pero que utilizan una retrotranscriptasa inversa. Por favor. No, en mi agua no. Bueno, aquí se tiene una cadena de RNA positiva. Esa cadena va a servir como molde que por medio de la retrotranscriptasa sintetiza una cadena de DNA y se forma un híbrido entre la cadena de RNA y DNA. Después se forma la cadena complementaria de DNA que sustituye a la de RNA y a partir de la doble cadena de DNA se forman copias de RNA por medio de la RNA polimerasa. Bueno, eso sería básicamente. Así es. ¿Alguna duda? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Muy bien. Este en realidad pues siguió exactamente el mismo camino que seguía para hacer sus RNAs. Ajá. Sintetizó a partir de su cadena, esta de 5 a 3. En lugar de sintetizar pues su, ¿dónde está mi borrador? Ajá. Aquí, pues, en lugar de sintetizar un RNA negativo, pues lo que hizo fue sintetizar un DNA. Un DNA que también va de 5' a 3'. Decíamos que este híbrido, pues, se borra, ¿no? Este RNA. Y entonces ahora se empieza a sintetizar DNA. Ya que tengo mi DNA de doble cadena, este se integra al genoma de la célula y entonces es ahora la célula o la RNA polimerasa 2 la que me va a sintetizar esos mensajeros. Me va a sintetizar esos mensajeros. Y pues esos mensajeros corresponden justamente a mi RNA, que era el genoma viral. Y listo. Entonces, pues estos virus la tienen muy sencillita, ¿no? Aparentemente. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo excelentemente bien? Sí, todo bien. Muy bien. Porque, bueno, pues ya en realidad ya nada más nos falta
Ya habíamos hablado del ensamblado, ¿verdad? Con ustedes, o creo que todavía no. No, todavía no. Ya más para los 10 minutos que todavía tenemos de clase. Dos papas de dos. Bueno, porque pues bueno, ya nada más nos quedaría pues comentar que una vez que por un lado ya tienes los genomas, ¿no? Y por otro lado ya tienes las proteínas virales, pues de todos modos al virus no le sirve de nada que pues las tengas por acá y por allá, ¿no? Realmente tiene que haber una conjunción de todo eso y eso se le va a llamar ensamblaje. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues al final, así como decíamos que el virus va a aprovechar todas las vías de entrada y de pues síntesis de la célula, pues con esto no va a ser la excepción. Una vez que ya se produjeron los mensajeros correspondientes para las diferentes proteínas, estas proteínas pues se van a empezar a traducir. El virus va a aprovechar pues que las proteínas normalmente ya tienen una cierta señalización, ya la célula sabe a qué hacer, a dónde mandarlas, dónde ubicarlas. ¿Y cómo creen que la célula discrimine que una cierta proteína se tiene que quedar en el citoplasma, que una cierta proteína se tiene que ir a la membrana, o que se tiene que quedar en el retículo endoplásmico, que se tiene que glicosilar? ¿Cómo le hará la célula para saber eso? ¿No se acuerdan? ¿No lo habíamos mencionado? Ahorita te cargo. Ahorita. Estoy en clase todavía. ¿Clase, Pipi? ¿No quieres? Te presto este. No, no se acuerdan. ¿De qué? Es que fui al baño. ¿Cómo? Le digo que qué preguntó, es que fui al baño. Para regresar. Ay, sí, que cómo es que la hace la célula para saber qué proteínas se tienen que ir a la membrana, qué proteínas se tienen que ir al núcleo, qué proteínas se tienen que ir a, pues al retículo endoplásmico, o dónde se tienen que glicosilar, o si no se tienen que glicosilar. ¿Cómo le hará la célula para saber eso? ¿Quién le dice? Yo, profe, no estoy seguro si realmente sea como dirigida, ¿sabe? O sea, creo que es como la célula produce en este caso las proteínas y termodinámicamente es cuando llegan a su sitio y si hay receptores para esas proteínas es cuando se incorporan y pues ya por señales químicas es como sabe la célula si tiene que seguir produciendo esas proteínas o ya se detiene o en dado caso, no sé si siempre está en constante producción. O sea, no es como que las produzca a gran cantidad, pero produzca cada cierto tiempo X cantidad de proteínas. Pero pues realmente no creo que haya como que haya algo que las lleve a su lugar, sino que termodinámicamente llegan y si hay receptores para esas proteínas, se incorporan al lugar donde deben de estar. Pero pues prácticamente todo es azar. No, de hecho no es por azar. Obviamente sí hay cuestiones termodinámicas, ¿no? Sí hay cuestiones, pero las cuestiones termodinámicas incluso están más bien determinadas por la propia proteína, fíjense. Acuérdense de sus clases de bioquímica, en donde
la secuencia primaria de la proteína, incluso todos esos grupos R de los aminoácidos, acuérdense que hay unos que tienen polaridad positiva, polaridad negativa, sin carga, etcétera, y que además pueden interactuar entre ellos. Es la secuencia de la proteína la que, o sea, la proteína pues no va a estar así al azar, va a ser la secuencia la que va a decir, ah, no, pues tú interacciona con este, tú pliégate, tú regrésate, tú métete acá. Esto es lo que le va a dar, la secuencia primaria es lo que le va a dar la estructura a la proteína, ¿sí? Entonces sí hay cuestiones termodinámicas, pero no son al azar, sino que más bien están ya definidas por la estructura. Entonces esta proteína que tiene esta cierta estructura primaria no se va a plegar igual que esta otra que es diferente. Que bueno, acá está representado por el color, ¿no? Y entonces esta a lo mejor más bien va a formarme como una hélice, porque esto me va a formar una cuestión diferente. Entonces, pues obviamente aquí ya tengo dos proteínas diferentes que van a tener una estructura diferente que ya va a estar determinada por su secuencia incluso primaria. Pero además la secuencia primaria no solamente me va a determinar la estructura, también me va a determinar a dónde se van a ir estas proteínas. Acuérdense que yo les decía que, por ejemplo, los residuos que son principalmente hidrofílicos, o sea, que les gusta el agua, que están polares, ¿hacia dónde se van a dirigir? Si yo tengo esta proteína, pues se van a dirigir acá al exterior. Acuérdense, si esto está rodeado de agua, estos residuos que son hidrofílicos se van a dirigir hacia el exterior. ¿Qué va a pasar con los hidrofóbicos? Esos se van a meter al interior de la proteína. Pero no solamente van a buscar el interior de la proteína. Si hay una membrana cerca y esos son hidrofóbicos, ¿a dónde se van a meter? Pues en las membranas. Y entonces esa es la forma en que la célula sabe que esta proteína no es una proteína para que ande ahí en el citoplasma, sino que si tiene ciertas secuencias específicas que se clavan en las membranas, hijo, estoy en clase. Si tiene ciertas secuencias específicas que se clavan en las membranas, estas proteínas van a ir a dar a las membranas. Entonces vamos a tener ciertos motivos estructurales en las proteínas que nos van a decir. También hay ciertos aminoácidos que van a tender a ser glicosilados, que van a ser metilados, que van a ser fosforilados. Entonces ya la secuencia de las proteínas me va a ir indicando. Entonces por eso es que en un inicio, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la historia? Cuando todavía no se descubrían los ácidos nucleicos e incluso cuando se descubrieron, se pensaba que eran las proteínas las que nos daban toda la información genética, porque justamente la secuencia de las proteínas es la que te va a decir, ah, mira, este residuo es hidrofílico, este se queda en el exterior. Este residuo es hidrofóbico, mételo en una membrana. Este motivo tiene interacción con un cierto receptor, porque también lo que nos decía Edwin es cierto. Va a haber ciertos receptores, por ejemplo, en la membrana, en el retículo endoplásmico, etcétera, que pues también van a tener cierta afinidad por ciertas proteínas. Entonces también es cuestión de receptores, pero no es al azar, ¿no? Definitivamente. Las proteínas mismas ya tienen su secuencia y entonces los virus van a aprovechar también justo esta cuestión. Por eso al final todas las señalizaciones dentro de la célula se llevan o se dan a cabo gracias a proteínas y a todas estas secuencias. Dependen de las secuencias, no son al azar. Y entonces, pues los virus obviamente pues siguen, no es que aprovechen más bien, no es que aprovechen la situación de la célula, sino que siguen las mismas leyes al final. Las proteínas dependerá de la secuencia que tenga la proteína viral, si se regresa al núcleo, si es una proteína que se va aquí a la membrana, si es una proteína que se queda acá en el citoplasma, si es una proteína que tiene que interaccionar con otra proteína igual. Y entonces eso es lo que te va a decir, ¿no? Lo que va a suceder con esta proteína. No sé si ustedes han visto. Ahorita les presto. No sé si han visto o jugado con estos imancitos.
Yo creo que estos nos sirven. Tú préstate en una bolita. Yo creo que estos nos ejemplifican muy bien. Obviamente, en el caso de estos imancitos, pues la fuerza que va a unir a esta proteína con esta, ¿sí vieron? Voy a quitar la presentación porque yo creo que ya ahorita ya no nos sirve. Además, ya más tenemos un par de minutitos. Aquí, por ejemplo, para que esta bolita se una con estas, no, ahorita te doy más. Pues es la atracción magnética, ¿no? Obviamente. En el caso de las proteínas, pues generalmente más bien son atracciones un poco más débiles, no son atracciones tan fuertes como interacciones electromagnéticas, pero pues también pueden ser interacciones como de tipo polares, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de los grupos R que tienen cierta atracción iónica, pero también pueden ser puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. ¿Se acuerdan? Todas esas fuerzas son las que nos van a hacer que estas proteínas interactúen. Sí, ya voy. Y entonces vean, por ejemplo, en este caso, vean cómo se repelen. ¿Sí lo alcanzan a ver cómo se repelen? Miren, por más que yo los junto, se repelen. Pero si yo junto, ay, ya se me está aquí haciendo bolas el atole. Pero vean el otro extremo se atrae, ¿no? Y hagan de cuenta que así sucede con las proteínas virales. Estas proteínas se van a ir asociando unas con otras y vean incluso lo que puede suceder. Ya, hija, déjame, estoy en clase. Ahorita te voy a atender. Vean cómo incluso pueden interactuar unas con otras y vean cómo se van formando las cápsides virales de forma casi automática. Es mi turno. Ahorita te lo presto. Estoy en clase, denme 2 minutos, ya voy a acabar. Así se lleva a cabo el ensamblaje de las cápsides virales. Dirigido básicamente por las proteínas que están formando este virus. Y obviamente también las proteínas van a tener sitios de reconocimiento para los genomas. Ahorita te las presto. Y también van a ser capaces de ensamblar a los genomas, de reconocerlos, de meterlos aquí y de llevar a cabo todos los procesos. Entonces son cuestiones termodinámicas, pero la única diferencia con lo que nos comenta Edwin es que no son al azar, sino que están completamente dirigidas por todas estas fuerzas que pues no solamente son válidas para las proteínas, sino que son válidas para todas las moléculas y los reconocimientos van a ser específicos. Y entonces de esta forma es como los virus se van a poder ensamblar de forma tan eficiente, tanto las proteínas con los ácidos nucleicos como las proteínas con otras proteínas. Y pues bueno, creo que ya terminamos aquí. De cualquier forma, pues como les decía, vamos a seguir viendo estos temas. La siguiente clase es totalmente teórica. Vamos a hablar del ciclo de multiplicación del virus de polio. Y pues yo espero que estos conceptos ya nos queden más aclarados cuando ya lo veamos. Ahorita vimos todos los pasos así de forma muy general. Vimos las estrategias de forma muy general, pero ahora sí las vamos a ir enfocando a cada virus. Entonces, las siguientes clases pues van a ser así. Ya hablar de virus en específico. Entonces, pues ya realmente no tenemos tiempo para dudas. Váyanse a sus otras clases o a su otra clase, la que siga. Que tengan muy buena tarde y nos estamos viendo. Gracias, papá. Nos vemos. Gracias, hasta luego, Profesora.